Primera de Corintios capítulo 2 versículo 15 dice: en el nombre de Jesús, en cambio el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Dios no te diseñó para vivir en incertidumbre siempre. Y muchos creyentes vivimos durante mucho tiempo con una ansiedad presente en toda nuestra vida, incluyendo en el ministerio, porque sentíamos que siempre reaccionábamos tarde. Nos dábamos cuenta de una situación cuando ya había pasado o cuando estábamos dentro de una situación difícil. Entendíamos las cosas hasta que no nos dolía lo que estábamos pasando, y despertábamos o reaccionábamos cuando ya habíamos perdido algo o alguien. Pero el Espíritu hoy nos revela una verdad poderosa. En el reino no solo se discierne el presente, se anticipa lo que viene. Dios no te dio Espíritu Santo para que sobrevivas. Te lo dio para que veas antes de que las cosas ocurran. No para que vivas paranoico, sino para vivir posicionado. Este es el episodio número 25. Ver antes de que ocurra. Juez y perito arquitecto. Esto es Verdaderamente Libres, segunda temporada. Misterios revelados, dimensiones eternas. Estamos a punto de entrar juntos a una atmósfera eterna. Bienvenidos. Abre el libro, pero mira entre renglones. Hay preguntas que en la iglesia no responde. Lo que callan los altares, hoy se dice aquí. Respira hondo, que tu espíritu está listo para recibir. Verdaderamente libres, el velo ya se rasgó, misterioso escondido, fuego al corazón, lo que el púlpito no toca, se revela en tu oído. Vamos a hablar de un fundamento espiritual de este episodio número 25. Dice la palabra de Dios en Primera de Corintios capítulo 2 versículo 15: en cambio el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Y esta es una de las declaraciones más mal entendidas en el Nuevo Testamento. No habla de una superioridad humana, ni tampoco está hablando de una arrogancia espiritual. Habla de posición, habla de discernimiento y habla del diseño en el cual Dios depositó su esencia dentro de un plan. Esto no es una frase mística. Esto quiere decir, no está involucrando cosas sensitivas, sino que es una declaración de un diseño espiritual. La palabra juzga o juzgar no significa condenar. Hoy en día, cuando escuchamos la palabra juzgar, para nosotros es señalar o criticar algo o tomar parte de. Pero lo que significa en el original griego, la palabra juzga es evaluar, discernir, interpretar correctamente o concluir correctamente acerca de algo, anticiparte a las consecuencias y separar lo verdadero de lo falso. Eso es juzgar.
Y es que el espiritual lee antes, el espiritual se entera antes de lo que otros entienden después. Otra vez, el espiritual lee antes lo que otros entienden después. El espiritual lee la realidad y lee la realidad con criterios espirituales y no con criterios humanos. Primera de Corintios 2:14 dice en el nombre de Jesús: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Y es que el espiritual entiende, discierne, capta lo que otros no pueden percibir. Ahora, ¿qué cosas son las que juzga el espiritual? Caminos. Eso quiere decir que aunque parezcan los caminos buenos, el espiritual sabe discernir cuando realmente en ese camino hay una trampa o hay una circunstancia que está diseñada para apartarte del propósito eterno de Dios. También juzga decisiones. Eso quiere decir que antes de ejecutar una decisión, el espiritual comprende el proceso de esa decisión, a lo que conlleva esa decisión. También el espiritual juzga ambientes. Esto quiere decir que pueden marcar los ambientes de paz, de opresión, de necesidad. Sabe reconocerlos desde un punto espiritual y no desde la necesidad visible de los que están en el momento. Personas también, sin juzgarlas, pero leyéndolas. Esto quiere decir que el espiritual percibe cuando hay verdad en alguien, cuando hay mentira, pero cuando sabe que hay mentira, sabe que va a orar por él, o va a vigilar, o va a resguardar una circunstancia o una situación donde está envuelta esa persona. No significa que se está enterando para juzgarlo, para apartarlo o para cortarlo, sino para poder resguardar lo que Dios quiera hablar o el proceso que Dios quiera hacer con esa determinada persona o individuo. Los tiempos. Sabe medir los tiempos y entiende que no todo es ahora. Sabe el momento adecuado o el momento preciso para actuar, para accesar, retroceder o incluso inhabilitar ciertas circunstancias o incluso personas. Oportunidades. Sabe discernir, sabe distinguir lo que son oportunidades reales o lo que son trampas. Y aunque se presente una gran oportunidad, sabe discernir. Eso quiere decir juzga cuando ve que eso te va a llevar a una situación difícil. Por ejemplo, sabe cuando un negocio no va a funcionar, Dios le avisa y entonces juzga. Esto quiere decir toma la decisión desde el mundo espiritual, no desde las emociones, para poder decir un no o poder aconsejar a alguien que no entre o no negocie con ese punto que por parte de Dios a través del discernimiento sabe que no va a funcionar. Proverbios 14:15 dice: el simple todo lo cree, mas el avisado mira bien sus pasos. Cuando no has desarrollado tus sentidos espirituales, es muy fácil que confiemos en el hombre. Por eso dice la escritura: maldito el hombre que confía en el hombre. Cuando no desarrollamos nuestros sentidos espirituales, le creemos a la persona en la cual hemos depositado nuestra confianza. Pero cuando nosotros nuestra confianza la depositamos
en la persona de Dios, no en alguien o en algo, sino en Dios, si nosotros posicionamos correctamente nuestro corazón, entonces dice Proverbios 14:15 que somos considerados los avisados. Esto quiere decir a los cuales Dios les da alertas, a los cuales Dios les da avisos, les da mensajes para que puedan mirar hacia dónde y cómo van caminando. Pero ¿qué sucede donde dice la Escritura? Pero Él no es juzgado de nadie. Esto no significa que el espiritual no rinda cuentas. Eso no significa que el espiritual no puede ser corregido o que no deba de escuchar consejos. El significado es mucho más profundo y revelador de lo que nuestra mente y nuestro corazón puedan percibir, sino que nuestro espíritu puede entender que no podemos los espirituales ser evaluados correctamente por alguien que no opera en la misma dimensión espiritual. El espiritual no es juzgado de nadie y se refiere a que no podemos ser evaluados correctamente por alguien que no opera en la misma dimensión espiritual. Por eso es que lo que dice su vecina o su tía o su abuelito o el primo de un amigo de usted o sobre usted no tiene por qué mover sus emociones, su cuerpo, su alma o su espíritu, porque si esa determinada persona o individuo no se mueve en la misma atmósfera espiritual en la cual usted gobierna juntamente con Cristo, la palabra de Dios dice que los juicios que salen de la boca de esos individuos o personas no tienen por qué influir en su vida y desarrollo espiritual. Y menciono esto por las ya tan nombradas y famosas maldiciones verbales o maldiciones verbales, cuando alguien con autoridad sobre ti te dice: tú no vas a prosperar, y es alguien que tiene un liderazgo encima de ti. A lo mejor es tu esposo o tu esposa, o fue un maestro, o fue un abuelo. Pero hoy en día tú te mueves en una atmósfera muy diferente a la cual esa persona o individuo vivía cuando tomó un juicio sobre tu persona. En la atmósfera espiritual donde tú y yo nos encontramos, no somos juzgados de nadie, a menos que sea alguien que está en la misma atmósfera espiritual que tú. Primera de Corintios 2:16. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién la instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Y es que el hombre natural juzga por la apariencia, juzga por la conveniencia, juzga por lógica humana. Pero los que tenemos la mente de Cristo y nos movemos en esa atmósfera espiritual, tenemos un juicio. Y aquí hablamos del juicio que nos dicen siempre los padres: es que tú no tienes juicio. Cuando éramos inmaduros, ¿a cuántos les llegaron a decir eso? Esa frase de es que no tienes juicio es cuando haces locuras, cuando no sabes medir, no evalúas. Hoy en día
hay pueblo de Dios que no tiene juicio. No conocen que hay decisiones que debemos tomar juntamente con Cristo. No saben que hay moveres que tenemos que detonar juntamente con Cristo. Pero debemos de estar en esa misma atmósfera espiritual donde el único juicio que se mueve es el juicio que se mueve desde el corazón de Dios. Por eso no siempre somos entendidos. Pero hay algo muy importante, y es que el espiritual no depende de la aprobación, porque su referencia no es la opinión de otros, no es la presión, no es la crítica, sino estar constantemente dentro del favor de Dios. Gálatas 1:10: ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? Si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Al mundo no le va a agradar las decisiones que tú tendrás que tomar para seguir caminando en Cristo. Quizá te van a llamar loco o tonto por tomar decisiones que benefician al reino, y muchas veces la gente de afuera no ve tu vida o tu tiempo como una inversión. Yo sé que esto va a quedar grabado en redes sociales, pero hoy estamos grabando sin censura. Yo recuerdo que cuando llegué a este ministerio, mi vida completa fue entregada a Dios. Fue un abandono total a Dios. Y hubo personas en el camino que se me acercaron a decirme: piénsalo bien, tú puedes generar ingresos y dinero. Hay quienes más trabajan en este ministerio. Tienes que ver por ti. Tienes que ver tú por tu casa, por tu carro, por tus bienes. Y fue algo que desde un principio Dios puso una convicción en mi vida. Y yo la verdad me enojaba con esas personas que, para mi punto de vista, desde donde yo estaba viviendo, me querían apartar del propósito de Dios. Para mí sus palabras no estaban generando dudas. Yo pensaba: qué pobreza hay en su mente, que están viendo la conveniencia. Y le voy a decir algo: quizá esas personas me llegaron a amar mucho, y en realidad, si lo pensamos en la carne, podemos decir: ellos llegaron a amar tanto a Aldo que se preocupaban por su futuro. ¿Amén o no amén? Lo podemos ver desde una manera sana, pero estaban juzgando ellos desde un mundo natural. No sabían que yo era de esos que no son juzgados de nadie. ¿Cuántos son de esos en este lugar? Amén. Tenemos que entrar a una atmósfera espiritual donde el juicio de Dios, y no hablo de castigo, donde la evaluación constante de Dios nos lleve a ir escalando en el reino, a ir
de gloria en gloria y de victoria en victoria y de triunfo en triunfo. Eso es lo que dice la Escritura. Lo dice la Escritura, y a la iglesia de Cristo le hace falta vivir esa realidad bíblica. Es una verdad espiritual. Es una ley espiritual más, además de las 24 que vimos en los episodios anteriores. Si tú estás juzgando y no siendo juzgado por nadie dentro de una atmósfera espiritual eterna, tu vivir diario debe ser de victoria en victoria, de gloria en gloria, de triunfo en triunfo. Eso dice la Escritura del hombre y de la mujer espiritual. Un resumen claro: el espiritual juzga todas las cosas. Esto quiere decir, discierne correctamente la realidad desde el espíritu. Discierne correctamente la realidad desde el espíritu. Discierne correctamente la realidad desde el espíritu. Y no es juzgado de nadie. No puede ser evaluado correctamente por criterios naturales. Tú y yo no podemos ser evaluados correctamente por criterios naturales. Y esto que estamos hablando no es arrogancia, es diseño de Dios. Dios te creó para alabarle. ¿Amén o no amén? Eso nos han enseñado toda la vida y es verdad. Dios nos creó para alabarle. Pero si quieres saber el diseño completo, Dios te creó para juzgar juntamente con Él. Y te vas a dar cuenta cuando leas Apocalipsis y veas el fin específico de la humanidad al final o al inicio real de la eternidad futura. Ver antes de que ocurra. Esto no es adivinación, no es pensamiento de un ansioso o de una ansiosa, no es imaginación, es el discernimiento espiritual activado en la vida de un hijo legítimo de Dios. Y es una capacidad dada por el Espíritu Santo a nosotros para que podamos percibir trayectorias. ¿Cuántos juegan béisbol? ¿O han jugado béisbol aquí de los varones? Usted cuando lanza la pelota ya tiene definida esa trayectoria. Y los que son bien profesionales hasta checan el viento para que ellos conocen la trayectoria que va a llevar esa pelota. O los del fútbol, ellos conocen el diseño de la trayectoria que va a llevar el balón. Nosotros tenemos la capacidad dada por el Espíritu Santo de percibir la trayectoria de las circunstancias, situaciones, propósito de Dios, incluso de la eternidad. Es ver a dónde conduce algo, no solo cómo se presenta. El discernimiento mira el resultado y no la apariencia. Y cuando hablamos de leer atmósferas, hablamos de percibir si hay paz, presión o contaminación espiritual antes de que algo se diga o se haga.
Nos ayuda a entender direcciones, cuándo avanzar, cuándo esperar, cuándo detenernos completamente, aun cuando todo parezca correcto, aun cuando todo se esté dando muy bien. En algún momento Dios te puede decir: detente. Es más, puedes estar viviendo un momento de prosperidad muy grande en tu negocio y Dios te puede decir: ciérralo, detente, porque te va a dar algo más grande. Solamente el Espíritu Santo, en sus operaciones múltiples, nos puede llevar a comprender la trayectoria de su propósito para una nación, para una ciudad, para una persona, para una familia, para un linaje completo. Porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Amós 3:7. Esto quiere decir que Dios no es sorpresivo para sus hijos. Dios es revelador. Dios quiere revelar verdades a sus hijos. Juan 16:13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará, escuche, todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. El Espíritu de verdad es el espíritu de profecía. El Espíritu de verdad es el Espíritu Santo habitando dentro del entorno del trono de Dios, donde nosotros estamos sentados juntamente con Cristo. Pero el Espíritu de verdad no habla por su propia cuenta. El Espíritu de verdad es testigo de la conversación entre el Padre y el Hijo. Y el Espíritu de verdad es el que revela a los que estamos sentados juntamente con Cristo, y nos lo hace saber, nos hace saber lo que viene, porque lo está escuchando del Padre, como el Padre le está diciendo al Hijo esa trayectoria que debemos de seguir. Es el Espíritu Santo operando como revelador, guía y corrector. Y la función principal es llevar al creyente a la verdad de Dios, a las verdades, no solo como información, sino como una realidad espiritual. No es una fuerza, no es una emoción, no es una percepción subjetiva, es Dios mismo guiándonos desde adentro. ¿Qué es lo contrario al espíritu de verdad? Es el espíritu de error. Estos son fundamentos para poder comprender sobre juzgar y sobre perito arquitecto, Eso quiere decir que vamos a ir más alto. Pero para eso tenemos que entender
que el Espíritu de verdad busca guiarnos, busca indicarnos las trayectorias para que no nos equivoquemos. Por eso el episodio 24 y este episodio 25 te asegura que vamos a dejar de equivocarnos. ¿Cuántos quieren dejar de equivocarse? Amén. Porque las veces que nos equivocamos, los que nos equivocamos, tardamos tiempo en poder salir de esa equivocación. El Espíritu de verdad, hoy usted está comprendiendo a profundidad cómo funciona esa operación del Espíritu Santo llamado Espíritu de verdad. Cómo nos indica una trayectoria desde la conversación del Padre con el Hijo, cómo el Espíritu Santo nos dice lo que escucha y estando sentados juntamente con Él nos es revelado lo que viene. Esto que usted acaba de escuchar es una de las operaciones del Espíritu Santo. Y se lo marco así porque yo sé que muchos de nosotros habíamos escuchado que hay operaciones del Espíritu Santo, pero nadie nos había explicado siquiera una de ellas. Hoy está conociendo una operación del Espíritu Santo siendo revelada y siguiendo la trayectoria desde arriba hasta este día, hoy en nuestra iglesia. El Espíritu de verdad lo que elimina completamente es el espíritu de error. Por ejemplo, el Espíritu de verdad trae claridad. El espíritu de error trae confusión. El Espíritu de verdad trae paz. El espíritu de error trae ansiedad. Por eso es importante que usted aprenda sobre el Espíritu de verdad y el espíritu de error, porque cuando usted va a tomar una decisión y viene ansiedad, entonces el espíritu de error quiere influir en sus decisiones. Por eso se pone ansioso o ansiosa. El Espíritu de verdad nos alinea con la palabra, y el espíritu de error nos lleva a justificar nuestros errores con la palabra. El Espíritu de verdad afirma nuestra identidad, y el espíritu de error te hace sentir culpa constante. Primera de Juan 4:6, anótelo, Primera de Juan 4:6, y si puede haga un estudio, y si puede profundice y mándenlo por WhatsApp a los pastores, y vamos a seguir escudriñando la escritura. Y si usted nos está escuchando en redes sociales, entre a la página de gilgal.com.mx y ahí escríbanos. Queremos saber lo que Dios está haciendo en su vida a través de esta palabra. Primera de Juan 4:6, en esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. La importancia en el corazón de Dios, dentro de la estructura del Evangelio de Cristo, es que usted y yo comprendamos la función, la operación del Espíritu Santo como Espíritu de verdad, que es la que nos trae dirección, es la que nos lleva a no equivocarnos o no cometer errores influenciados por el enemigo o nuestra propia carne. La ansiedad nace cuando no se discierne. La ansiedad por incertidumbre no siempre viene de un trauma. Viene de la desconexión espiritual. Diga fuerte: desconexión espiritual. La desconexión espiritual es cuando le echas la culpa a alguien de por qué dejaste de ir a la iglesia o por qué dejaste de orar. Te desconectaste de Dios. La desconexión espiritual es cuando decidiste: para que no me dañen, ya no voy a hacer esto. Para que no me dañen, ya no voy a confiar. Te desconectaste espiritualmente, por eso ahora todo te daña y te afecta. Porque dejaste de ser
un hombre o una mujer espiritual. Por eso eres juzgado tú por el enemigo, porque le estás dando autoridad. Cuando la Escritura dice que tú no eres juzgado de nadie. Y debes comprender que la paz no viene de saberlo o conocerlo todo. La paz real de Dios viene del ser guiado por Dios, de el dejar que lo que el Espíritu Santo oyó de la boca de Dios comentarle al Señor Jesucristo. Ahí es donde nuestra atención completa debe de estar puesta, y nuestra confianza, para que podamos ser guiados a toda verdad. El espiritual juzga todas las cosas. Hebreos 5:14, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. ¿Quiénes son los que han alcanzado madurez? Los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y el mal. ¿Quiénes son los maduros en Dios? Los que ejercitamos nuestros sentidos espirituales constantemente enfocados al discernimiento del bien y el mal, al discernimiento de la verdad y al discernimiento del error. Y aquí es donde entramos. ¿Cómo se juzga en el espíritu? Desde una función de juez. ¿Cómo se juzga en el espíritu? Desde una función de juez. Primera de Corintios 2:15, regresamos al punto. El espiritual juzga todas las cosas. No está hablando ni de opinión, no está hablando de crítica, no está hablando de tus y mis sospechas. Está hablando de una función judicial espiritual. Está hablando del cumplimiento de leyes espirituales. El espiritual opera como juez. Esta explicación es también esencial para el evangelio establecido realmente en nuestro corazón y nuestro espíritu. El espiritual opera como un juez, y para juzgar correctamente debe ser justo y aplicar la justicia y no la emoción. El espiritual juzga porque ya fue justificado. Nadie puede ser juez si primero no ha sido declarado justo. ¿Amén o no amén? Por eso es que la esencia del evangelio habla de la justificación. Pero nos han llevado a comprender que ser justificados es solamente poner una razón de que es que yo me equivoqué, tomé malas decisiones porque no conocía de Dios. Y entonces yo soy justificado ahora y fui sacado de mi error y ahora soy justo. Esto opera de una manera muy distinta. Romanos 5:1, justificados pues por la fe. ¿Por qué somos justificados? Por la fe. Si yo creo en Jesús, la palabra creer requiere fe. Entonces, si usted cree que Jesucristo es el Hijo de Dios, resucitó de entre los muertos al tercer día y que hoy está sentado juntamente con el Padre y nosotros juntamente con Él, entonces usted tiene fe y usted ha sido justificado por la fe. Y dice la Escritura, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué tenemos paz? Nuevamente,
Porque hemos sido justificados por la fe. Y el que es justificado por la fe es llamado justo. Y alguien que es justo, juzga. El espiritual no juzga para justificarse. Juzga porque ya fue justificado. No habla desde la culpa, habla desde su posición legal. El juez espiritual no reacciona, delibera. Esta palabra deliberar, llévesela de tarea. En realidad, aunque dice que juzgamos y que no somos juzgados de nadie, realmente la palabra que envuelve a un juicio, a un justo, a un justificado, a un juez, es la palabra deliberar. Recuerde que el trabajo del juez es deliberar de acuerdo a las pruebas que le son presentadas. Amén. No me vaya a decir, es como en caso cerrado, pastor. No. No es como en caso cerrado. Porque hoy las leyes en nuestro país y en otros países en verdad ya no se consideran leyes justas. Ahora resulta que si alguien te robó, y lo estás viendo, no le puedes decir ladrón hasta que no se demuestre lo contrario. Y aunque tú lo hayas visto, y aunque te haya robado, hasta que no se demuestre con pruebas que te robó, la ley humana dice que el ladrón tiene derechos y lo puedes afectar emocionalmente si le dices ladrón aunque te haya robado. Son leyes un tanto injustas. Pero en las leyes espirituales no existe la injusticia. Por eso es más fácil que un juez delibere. Deliberar es tomar la decisión de acuerdo a las pruebas desde un entorno espiritual. Un juez no decide por impulso. Un juez escucha, observa y pesa. Así también el espiritual no decide por emoción, no juzga por apariencia, no se mueve por presión ni por sobornos. Le voy a decir un secreto. Ya no le diga al Señor: cuando yo tenga dinero, yo te voy a servir. No quieras sobornar al juez. Es que cuando yo tenga tiempo, yo sí voy a dedicarte más tiempo a ti, Señor. Dios no va a decir cuando tú le dices eso: ay, entonces sí, yo quiero que Él me dedique más tiempo, entonces te voy a dar lo que me estás pidiendo, para que entonces sí voy a deliberar a tu favor, porque quieres manipular una situación. Es mejor que le digas: Señor, anhelo servirte. Y aunque hoy tengo muchas necesidades o situaciones contrarias, mi anhelo es servirte. Él es el que va a deliberar si te va a proveer de un trabajo nuevo, o alguien más si te va a traer una bendición, o Él te va a hacer un empresario, o Él te... Colócate delante del juez con pruebas espirituales para que su deliberación sea determinada por justicia, por justificación.
y que no seas visto como un creyente, sino como un hijo. El espiritual aplica justicia y no opinión. La justicia espiritual no es lo que siento, es alinearme a la verdad de Dios. Deuteronomio 16:20, la justicia seguirás. Así dice Deuteronomio 16:20, la justicia seguirás. Lo justo, la justicia, y solo la justicia buscarás para que vivas y poseas la tierra que el Señor Dios te da. La justicia, solo busca la justicia para que vivas y llegues a tomar y te ubiques dentro del propósito que Dios ha determinado para ti y para tu familia. Solo necesitas justicia, buscar justicia. Si le parece injusto lo que está pasando en nuestro país o en otros países, dígale: Señor, haz justicia. Que las leyes se determinen de acuerdo a tus leyes y preceptos espirituales. Que los que determinan o modifican las leyes puedan entender que solo buscar la justicia, tu justicia, nos va a llevar a vivir en plenitud real y a poseer las bendiciones que Dios nos ha dado. La manera en la que Dios delibera como juez, y que nosotros debemos aprender a deliberar, hacer lo que vemos hacer al Padre, es que el juez lo primero que hace es pesar el fruto, no la apariencia. La evidencia que evalúa el juez es el fruto. Por eso dice: por sus frutos los conoceréis, en Mateo 7:16. Por eso el juicio espiritual, la justicia, se determina por fruto. Y entonces es cuando la paz de Dios gobierna los corazones. Colosenses 3:15. El juez espiritual discierne el tiempo. Todo tiene su tiempo y nos es revelado el tiempo de acuerdo a la atmósfera espiritual donde nos movemos. El juez espiritual no condena personas. Juan 7:24: no juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Y es que el juez espiritual juzga situaciones, juzga caminos, juzga decisiones, no juzga corazones. Juzgar los corazones le corresponde a Dios, pero juzgar situaciones, caminos y decisiones, deliberar en cuanto a eso, es a lo que Dios le llama justicia y juicio.
El espiritual juzga porque ya fue justificado. Juzga como juez, no como acusador. Aplica justicia, no emoción. Delibera, no reacciona. Decide desde la paz y no desde la presión. Diga bien fuerte: no juzgo desde la herida. ¿Ya se escuchó? ¿Otra vez? No juzgo desde la herida. ¿Ya se escuchó lo que está diciendo? Dígaselo a usted mismo. 1, 2, 3. No juzgo desde la herida. No voy a juzgar las personas porque me dolió o porque me afectó. Ahora diga: juzgo desde la justicia que Cristo me dio. 1, 2, 3. Juzgo desde la justicia que Cristo me dio. No reacciono con el alma. Delibero con el espíritu. Aplico justicia. Y la paz confirma mi decisión. Dele una ofrenda de alabanza al Señor. Ahora ya sabe una operación del Espíritu Santo, la función del Espíritu de verdad. Ahora ya sabe a qué se refiere el Señor cuando nos dice que podemos juzgar y no ser juzgados de nadie. Y vamos a cerrar. En el reino, el espiritual no solo juzga, evalúa la estructura. Y la evalúa como un perito arquitecto. Primera de Corintios 3:10 al 11. Pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. El perito ve avisos o fallas de derrumbe. El perito revisa fundamentos, diseño y proyección. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima. Empero cada uno vea cómo sobreedifica. Primera de Corintios 3:10. El espiritual actúa como perito arquitecto también. No solamente juzga, sino que ve si la base es correcta, si el diseño viene de Dios o viene del hombre, si la estructura va a resistir con el tiempo. Y aquí voy a hacer un énfasis. Los materiales que circulan en las redes sociales desde hace 5 años ya no van a poder subsistir con el tiempo. Hoy las leyes han cambiado. Hoy han pasado diferentes circunstancias en el mundo. Todo cambió. Y no quiere decir que la palabra tenga que cambiar. La palabra es la misma. Pero la manera de transmitirla va a ir teniendo una transición. Porque como las leyes humanas han ido cambiando en los últimos años, los peritos arquitectos de este tiempo tenemos que estar reestructurando el fundamento para asegurarnos que la esencia permanezca como tal. Por eso es que los últimos episodios de esta temporada
han ido en aumento y Dios ha estado trayendo revelación porque son otros tiempos. No pensemos, me enseñaron mal, o por qué no me enseñaron de esta otra manera. Pensemos que estos tiempos que estamos viviendo requieren de esta profundidad a la cual Dios nos está llevando. Para asegurarnos que la estructura resista con el tiempo, tiene que estar candadeada. Por eso es que yo me atrevo a hacer aseveraciones en estos audios sin tener ningún conflicto legal. Porque nosotros, como hijos de Dios, también somos un género que la sociedad tiene que reconocer. La sociedad tiene que reconocer que tú y yo somos hijos de Dios. ¿Amén o no amén? A eso la ley le llama género. Entonces nosotros también somos un género minoría. Porque a ti también te rechazan y te señalan por ser un hijo de Dios. Porque el mundo te rechaza. Pero tú eres un hijo de Dios y así me tienen que llamar y me tienen que reconocer. Así como unos quieren que les digan ella o ella o ello o ella, ellos y ellas y aquellos te tienen que reconocer como un hijo legítimo de Dios. Eso es una verdad bíblica con fundamento espiritual y con fundamento legal. Por eso es que usted tiene que conocer el poder y la autoridad que Dios le ha dado a sus hijos. Nadie puede decirnos que cambiemos nuestra estructura doctrinal, de que nosotros creemos que el matrimonio es compuesto por hombre y mujer, por mujer y hombre. Es el diseño de Dios. La ley respalda que tenemos libertad de creencia y de culto. La Biblia dice y establece que el matrimonio está compuesto por hombre y mujer, mujer y hombre. Y todos los demás géneros que no son hijos de Dios legítimos tienen que reconocer la libertad que el Señor pagó con un alto precio por cada uno de nosotros. Un perito arquitecto se asegura de lo que nos hemos asegurado en los últimos años en Gilgal. Asegurarnos que la obra de Cristo no colapse por cambios de ley, por cambios de pensamiento, por cambios de modas. La esencia debe permanecer. ¿Y qué evalúa el juez o perito espiritual? El fundamento, Mateo 7, 24 al 27. Diseño, Proverbios 19, 21. Materiales, Primera de Corintios 3, 12 al 13. Proyección, Lucas 14, 28. El juez decide, delibera y decide. Y el perito previene ruinas. El perito arquitecto previene ruinas.
El Espíritu de verdad opera como juez y como perito arquitecto. El Espíritu de verdad evalúa el fundamento, el diseño, materiales, proyección. No discierne o no nos lleva a discernir solamente si algo es correcto, sino si está bien construido. Como juez, el espiritual aplica justicia. Como perito arquitecto, revisa estructura, fundamento y destino. No espera el colapso para entender. Ve antes de que ocurra. Y esta palabra es para ti, que vives ya no en lo sobrenatural, sino que vives en lo naturalmente divino. Y te explico antes de que recibas. En este momento sí estamos cerrando. Naturalmente divino es vivir desde la naturaleza de Dios impartida, no desde la expectativa del milagro ocasional. Esto quiere decir que nosotros antes pensábamos en lo sobrenatural y anhelábamos ver lo sobrenatural, pero realmente la manifestación de la sobrenaturalidad de Dios se manifiesta para los no creyentes, para que puedan creer. Para los hijos funciona la naturaleza divina. Lo sobrenatural es lo que esperan los incrédulos. Lo naturalmente divino es la vida cotidiana del que está permanentemente en Cristo. El pastor me está diciendo pensamientos de él. Vamos a la estructura. Segunda de Pedro 1:4. Por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaras a ser partícipes ¿de qué? De la naturaleza divina. Una promesa. Partícipes de la naturaleza divina. No dice partícipes de la sobrenaturalidad de Dios. Naturaleza divina. Porque tú y yo ya no anhelamos lo sobrenatural. Porque lo sobrenatural que otros ven como sobrenatural, para ti, para mí, es naturaleza divina. Vamos a leerlo completo. Ahí está en su pantalla, segunda de Pedro 1:4. Por ellas Él nos ha concedido sus preciosas y maravillosas promesas, a fin de que ustedes lleguen a ser partícipes de la naturaleza divina, habiendo escapado de la corrupción que hay en el mundo por causa de los malos deseos. ¿Qué es lo contrario a la corrupción? La justicia. Lo contrario a la corrupción es la justicia. ¿Qué es la base de la justicia? ¿Cómo puedo operar en contra de la corrupción? Vivir y manifestar la naturaleza divina que hay en mí. Por eso la Escritura dice que la tierra espera la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Y la manifestación gloriosa de los hijos de Dios es que comprenden realmente cuál es su propósito completo. No te esperes al rapto, no te esperes a la segunda venida para hacer justicia. Tú eres justo. Estás en el lugar correcto, sentado juntamente con Cristo. Solamente deja que el Espíritu te revele la conversación entre el Padre y el Hijo, te dé dirección y apliques justicia.
y esa revelación te lleve a ser un perito arquitecto de lo que está sucediendo en los tiempos en los cuales Dios te sembró a ti y a mí hoy en día. Jueces justos y peritos arquitectos, el Espíritu de verdad está despertando hoy en día. El Señor está levantando jueces que no dictan sentencia desde la herida, sino desde la justicia que procede de su trono. El Señor te dice hoy: no te llamé para opinar, te llamé para evaluar. No te ungí para reaccionar, te establecí para deliberar. Te quité el espíritu de prisa y te di un espíritu de peso de gloria, porque el juicio apresurado produce error, pero el juicio justo establece gobierno. Te hice juez porque primero te declaré justo. No hablas desde la culpa, hablas desde la justicia impartida. Cerrarás procesos donde otros solo discuten. Verás lo que no se ve, oirás lo que no se dice y pensarás lo que otros solo sienten. Recuerde que esta palabra es para los que están viviendo en la naturaleza divina. También te levanté como un perito para revisar estructuras antes del colapso. No examinas personas, examinas fundamentos. No juzgas corazones, juzgas diseños. Te muestro grietas ocultas, materiales falsos y edificaciones levantadas con apariencia y no con verdad. Y antes de que la torre caiga, yo te alerto. Antes de que el peso llegue a colapsar, yo te muestro si resistirá o no y dónde poner estacas. No te envié a reparar ruinas solamente, te envié a prevenirlas. Y muchos no entenderán tu silencio porque esperan una reacción. Y muchos no comprenden tu pausa porque viven desde la emoción. Pero tú juzgarás con equilibrio, no te moverás por presión, no emitirás veredictos sin evidencia espiritual, y tu paz será señal de que la sentencia fue justa. Hoy el Señor confirma tu y mi función. Afirma a algunos como jueces, otros como peritos de diseño eterno. Otros son escudriñados como creyentes. Pero el Señor nos lleva a todos en una misma dirección: caminar sin miedo, deliberar sin culpa, aplicar justicia sin dureza. Él está colocando balanza en aquellos que ha confiado y está entregando plomada en la visión de algunos de nosotros y algunos que nos escuchan. Y Dios está poniendo una paz como un sello final de lo que estamos a punto de vivir y de experimentar. Hoy nos dice el Señor: lo que cierres quedará sellado. Lo que afirmes, yo lo estableceré, quedará establecido. Porque no estás juzgando solo, porque estás juzgando desde mi corazón. A ti que lo has estado haciendo. Has sido llamado no para reaccionar tarde,
sino para ver antes de que ocurra. A ti, juez justo, perito fiel, a ti que gobiernas desde mi espíritu, te dice el Señor, mi peso de gloria está envolviendo los cimientos, tus cimientos. Está hablando de ADN, está hablando de genética. Mi peso de gloria ha iniciado procesos que ojo no vio y oído no oyó. Padre Celestial, gracias por tu palabra. Gracias porque hoy podemos tomar decisión desde el Espíritu, pero también desde nuestra propia conciencia, si queremos profundizar en nuestra relación contigo y si anhelamos más de ti. Hoy sabemos que la operación o las operaciones de tu Espíritu Santo están siendo reveladas a tu pueblo para que podamos caminar y operar y movernos en justicia y en el Espíritu de verdad, para no equivocarnos. Gracias, Señor Jesús. Amén y amén. Este fue el episodio 25, ver antes de que ocurra, juez y perito arquitecto, de la serie Verdaderamente Libres, temporada 2. Verdaderamente Libres, temporada 2. Y recuerda esto: en el reino no sobrevives por intuición, gobiernas por discernimiento. Con Jesucristo siempre ganas, porque Él no solo te salvó, te dio visión, te dio criterio y te dio autoridad para decidir con justicia. Te esperamos en el siguiente episodio y que Dios te bendiga. La verdad fue revelada. Te esperamos en el próximo episodio. Recuerda, ya llegó la hora de la verdad. Esto es una producción de Radio Adicción Cristiana y Centro de Formación Misionero y Pastoral Gilgal, con el teólogo e investigador bíblico Aldo Flores. Verdaderamente libres, el velo ya se rasgó, misterios escondidos, fuego al corazón, lo que el púlpito no toca se revela en tu oído, en este podcast. Gracias porque nos has hecho justos y porque hoy podemos comprender que no podemos ser juzgados por el mundo ni por el enemigo. Hay una guianza y hay una bendición que tú has establecido para nosotros, Señor. Y esa alianza que tu Espíritu ha hecho con nuestro espíritu, esta unión de tu Espíritu con el Espíritu que pusiste en nosotros, Señor, es una alianza que hoy sabemos está a punto de florecer y de llevarnos no a un lugar más alto que tu presencia, no a una gloria más grande que la que nos puede cubrir de tu mano, Señor, y no a un poder más grande que el que tú has puesto en nuestras vidas para administrar con responsabilidad, con temor, temblor y reverencia, Señor. Hoy te damos gracias, Señor Jesús. A ti que te quedaste hasta el final y que escuchaste el final de este podcast,
te quedaste por una razón. Hay una bendición especial para ti. Padre eterno, Dios de diseño, justicia y verdad, hoy, Señor, venimos a presentarnos en lo que tú ya decretaste. Hoy levantamos, Padre Santo, nuestra voz, no desde una emoción, sino desde la autoridad que tú nos has otorgado, Señor. Hoy, en el nombre de Jesús, toda niebla mental cae. Toda confusión heredada se disuelve. Todo ruido interno pierde gobierno en tu vida y en tu corazón, en el nombre de Jesús. Y donde hubo duda, establecemos claridad. Donde hubo temor de decidir, establecemos una paz gobernante. Hoy se despierta un discernimiento sobrio. Se endereza la balanza interna, se cierran juicios emocionales y se abren veredictos de justicia. Y ninguna decisión volverá a nacer de tu miedo. Ningún camino se tomará por presión. Ninguna voz del alma volverá a gobernar tu vida. Ojos abiertos para ver fundamentos es lo que estás moviendo hoy, Señor, y te damos gracias. Entendimiento afinado para leer diseños. Sabiduría establecida para prevenir ruinas. Hoy, en el nombre de Jesús, caen estructuras que no vienen y nunca vinieron de Dios antes de que colapsen. Se detienen obras apresuradas antes de que dañen tu corazón y tu familia. Hoy la culpa pierde la poca autoridad que había quedado como un aguijón para castigarte. La vergüenza queda anulada, la acusación es silenciada. No hay condenación, no hay castigo, no hay juicio pendiente. Hoy no reaccionas con tus emociones. Hoy no improvisas, hoy disciernes. Edificas desde el diseño eterno. Y lo que otros llaman sobrenatural, tú lo comenzarás a vivir como naturalmente divino. Espaldas erguidas, miradas firmes, voces claras, porque no más caminas como huérfano, no decides como un temeroso. Caminas como un hijo con visión, justicia y diseño. Señor, sella esta palabra, confírmala con paz en nuestro corazón, susténtala con fruto, y que a partir de hoy, Señor, veamos antes de que ocurran las cosas, juzguemos con justicia y edifiquemos sin ruina. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Dele una ofrenda de alabanza al Señor. Ahí donde usted se encuentra, levante sus manos al cielo. Que el Señor te afine tu discernimiento y aclare tu visión interna. Que su paz gobierne tus decisiones y su espíritu guíe tus pasos. Que no camines en confusión, no vivas bajo ansiedad, ni decidas desde el miedo. Que veas antes de caer,
que disciernas antes de avanzar, que juzgues con justicia y edifiques con sabiduría. Que el Señor bendiga tu entrada y tu salida y todo el camino que emprendas, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y todos decimos amén.